¿De qué nos sirve todo esto si ya no es el hombre que era? Esa fue la frase. No fue un grito ni una discusión acalorada que se pudiera olvidar con una disculpa. Fue un susurro, una confesión envenenada por teléfono, que penetró la puerta cerrada de la sala y se alojó en mi pecho como una astilla de madera podrida. El sonido del televisor amortiguó sus palabras para el mundo, pero para mí, que conozco cada crujido de las tablas del suelo de esta casa que construí, el silencio que rodeó esa frase fue ensordecedor. Allí, de pie en el pasillo, sentí temblar bajo mis pies el suelo de madera maciza, que puse con mis propias manos hace más de 40 años. Era como si la estructura de toda mi vida cediera ante la podredumbre invisible de la ingratitud. La voz pertenecía a Elena, mi esposa, la persona a quien le dediqué cada callo de mis manos, cada gota de sudor que caía sobre el serrín de este taller. Le hablaba a nuestra hija, y la naturalidad con la que la queja fluía de sus labios fue lo que más me dolió. No fue un arrebato momentáneo de ira, era una verdad que llevaba dentro, una conclusión fría y calculada sobre mi valor. Para ella, ya no era el hombre que una vez fui, y por lo tanto, todo lo que había construido, la casa, la seguridad, la historia misma, de repente carecía de propósito. En ese instante, el familiar aroma a cedro y barniz de mi taller se sintió como el aroma de un funeral, el mío. Siempre creí que el valor de un hombre residía en su palabra y su trabajo, en la honestidad de crear algo duradero a partir de la materia prima, una silla, una mesa, una casa, una familia. Pensaba que el amor se construía de la misma manera, con paciencia, dedicación y la fuerza silenciosa de estar presente. Pero allí, escuchando ese susurro, comprendí que, para Elena, el amor podría ser solo otra posesión material, sujeta a la depreciación, perdiendo su valor cuando el proveedor principal ya no produce como antes. Ese momento no solo me rompió el corazón, destrozó la lente a través de la cual había visto los últimos 45 años de mi vida. Me llamo Arturo, tengo 68 años, y jamás imaginé que la traición más dolorosa vendría de un enemigo, sino del murmullo indiferente de la mujer con la que construí un mundo entero. Un mundo que, según ella, ahora es solo un montón de madera vieja, igual que yo. Cree que ya no entiendo el valor del dinero, pero la verdad es que quizá fue ella quien nunca entendió el valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Ahora me siento como un extraño en mi propia casa, un mueble antiguo del que está ansiosa por deshacerse a cambio de algo más moderno, más brillante, que le haga sentir que su vida no se ha estancado conmigo a su lado. Antes de continuar contándoles cómo decidí enfrentar esta dolorosa verdad, les pido un momento de atención. Si esta historia les ha conmovido, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal para no perderse lo siguiente, y comenten desde qué ciudad y país la están viendo. Saber que no estoy sola en este camino, que mi voz llega a lugares lejanos, me da la fuerza para exponer la verdad, por dura que sea. Su apoyo es el pilar que me sostiene en este momento. Mi taller siempre ha sido mi santuario. Está en el patio trasero de mi casa, una modesta estructura que construí con los restos de un gran proyecto hace décadas. El olor en su interior es mi biografía, una mezcla de resina de pino, fino polvo de roble y el olor químico del barniz. Cada herramienta colgada en la pared cuenta una historia. El martillo con su mango desgastado, moldeado por mi sudor y la presión de mi mano, fue el mismo que usé para clavar el techo de esta casa. La sierra, que todavía afilo a mano cada semana, cortó la madera para las cunas de mis hijos y, años después, para las de mis nietos. Es un lugar donde el tiempo parece seguir un ritmo diferente. La casa, en cambio, se ha convertido en territorio desconocido. Es una casa sencilla de una sola planta en un barrio obrero de la Ciudad de México. Cada pared, cada marco de puerta, fue medido y cortado por mí. Recuerdo la alegría de Elena cuando nos mudamos, cómo pasaba los dedos por las paredes lisas, maravillada de tener algo que era nuestro. Hoy, ese mismo espacio vive en un silencio denso, casi fúnebre. La única voz que lo llena es la del televisor,
que mantiene encendido desde el amanecer hasta el anochecer, como si el ruido constante pudiera llenar el vacío que se ha formado entre nosotras. Una barrera sonora que impide cualquier conversación real. En lo económico, siempre he sido un hombre prudente. Nunca hemos tenido lujos, pero nunca nos han faltado las necesidades básicas. Mi pensión no es generosa, unos 18,500 pesos al mes, pero combinada con los ahorros de toda una vida de trabajo duro, nos permitiría vivir con dignidad hasta el final de nuestros días. Invertí en fondos conservadores, pensando siempre en la seguridad y la solidez, como si eligiera la mejor madera para los cimientos de una casa. Nunca he sido un hombre arriesgado ni de grandes ambiciones financieras. Mi mayor riqueza siempre ha sido la tranquilidad de saber que mi familia estaba segura y protegida. Nuestros hijos, afortunadamente, siguieron su propio camino y ahora tienen vidas estables. Uno es ingeniero, el otro, administrador de empresas. Elena está inmensamente orgullosa de sus logros, especialmente en el ámbito social. Le encanta hablar de cómo viven en condominios modernos y de cómo viajan de vacaciones. Para ella, su éxito es un reflejo del suyo, una medalla que muestra para demostrar que lo hemos logrado. Yo también estoy orgullosa, por supuesto, pero mi orgullo reside en saber que les di las herramientas para construir sus propias vidas, no en los resultados que puedan presumir ante los demás. Socialmente, nuestra vida se ha reducido. La casa solía estar llena los fines de semana. El olor a barbacoa se mezclaba con el aserrín, y las risas de amigos y familiares resonaban en el patio trasero. Hoy, las visitas son escasas y formales. Elena prefiere ver a sus hijos en restaurantes o en sus casas. Dice que la nuestra es demasiado simple, que es mucho trabajo organizar cualquier cosa aquí. La verdad, lo sé, es que se avergüenza. Se avergüenza de nuestro barrio, de nuestra sencillez, y quizás, en el fondo, se avergüenza de mí, el carpintero que ya no encaja en el mundo sofisticado que tanto desea. Mi nieto menor, Mateo, es uno de los pocos que aún parece ver la magia de esta casa. Tiene 8 años y le encanta pasar tiempo conmigo en el taller. Sus ojos se iluminan cuando me ve transformar un bloque de madera informe en un juguete, un cochecito o un animal. No ve a un abuelo anticuado, ve a un creador, a un artesano. Su presencia es como un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que el valor de lo que hago aún existe, al menos para los ojos puros de un niño sin la obsesión del estatus ni de las apariencias. Tengo un verdadero amigo, mi compadre Javier. Fuimos aprendices de carpintería juntos hace más de 50 años. Mientras yo estudiaba el oficio, él estudiaba por las noches y se hizo contador. Es un hombre pragmático, de números y hojas de cálculo, pero con un corazón leal. Es la única persona con la que todavía puedo hablar sin sentirme medido ni juzgado. Conoce mi historia. Ha presenciado de primera mano cada sacrificio que he hecho y comprende el código de honor tácito que rige a hombres como nosotros, hombres que construyeron sus vidas con sus propias manos y la fuerza de su carácter. En un rincón de mi taller, resguardado como una joya, reposa mi primer cepillo de mano. Es una herramienta antigua, hecha de madera oscura, con una hoja de acero desgastada por el tiempo y el uso. La heredé de mi padre, quien también era carpintero. Para mí es más que una pieza de metal y madera. Representa la continuidad de un legado, la dignidad del trabajo honesto, la prueba de que con las herramientas adecuadas y la intención correcta, es posible crear belleza y utilidad a partir del caos. Es un símbolo de quién soy, mucho más de lo que cualquier extracto bancario podría expresar. Elena admiraba mi trabajo. Recuerdo cómo le brillaban los ojos cuando le mostraba un mueble recién terminado. Apreciaba la textura de la madera, la perfección de las uniones, el brillo del barniz. Pero algo cambió con los años. A medida que sus hijos crecían y su situación económica mejoraba, su admiración pasó de mi artesanía al dinero que generaba. Empezó a preocuparse más por la opinión de sus vecinos, por las apariencias, por la necesidad de poseer lo que tenían los demás. El miedo a la precariedad, que experimentamos al principio de nuestro matrimonio, le dejó profundas cicatrices,
que se transformaron en una obsesión por la seguridad material. No es mala persona, o al menos no lo creía. La veo como alguien que ha perdido el rumbo. Su amor, que antes me parecía un refugio seguro, se ha vuelto condicional, dependiente de la estabilidad financiera que siempre he buscado. Ahora que estoy jubilado, mi cuerpo ya no tiene el vigor de antes y me tiemblan un poco las manos. Me mira como si fuera una inversión que ha dejado de dar frutos. Su debilidad es el miedo, un miedo profundo y paralizante a volver a ser nadie, a perder el estatus que cree haberse ganado. La conversación telefónica que escuché fue solo la confirmación de una muerte lenta que ya sentía. La forma en que se quejaba de mi terquedad, al no vender la casa, al no deshacerme del taller, al que llamaba un montón de trastos viejos. Cada palabra era un golpe, preciso y cruel, a todo lo que represento. No solo quería mudarse a un apartamento más pequeño y moderno, quería borrar mi identidad, borrar al carpintero y dejar solo al anciano jubilado, más fácil de manejar y ocultar de sus amigos. La frase que me destruyó, sin embargo, fue la última. ¿De qué nos sirve todo esto si ya no es el hombre que era? En ese momento, comprendí la profundidad del abismo que se había abierto entre nosotros. Para ella, yo ya no era el hombre que la había amado, protegido y construido un hogar para ella. Era solo una función, un proveedor, y como esa función había disminuido con la jubilación, mi utilidad había expirado. Todos nuestros bienes, la casa, la seguridad, solo eran valiosos para ella mientras mantuviera el rol del hombre fuerte y productivo. Un dolor frío y agudo se apoderó de mi pecho, pero no eran lágrimas lo que brotaban de mis ojos. Era una claridad terrible, una lucidez dolorosa. Necesitaba saber, necesitaba mirar la verdad a los ojos, por muy fea que fuera. No se trataba de venganza. No soy hombre para eso. Era una necesidad visceral de descubrir si aún quedaba algo de nuestro amor bajo las ruinas de su ambición y su miedo. Necesitaba saber si ese hombre, Arturo, sin su riqueza, aún tenía algún valor para ella. Y así nació la idea. Una idea peligrosa. Una prueba cruel, quizá, pero necesaria. Simularía mi propia ruina. Con una calma que me sorprendió, caminé hacia mi taller. Me senté en mi viejo banco de trabajo y empecé a urdir un plan. Reuniría a mi familia y les diría que lo había perdido todo. Cada centavo de mis ahorros de toda la vida, evaporado en una inversión desastrosa. Me presentaría ante ellos desnudo, despojado de todo lo que consideraban valioso. Llamé a mi amigo Javier. Le expliqué la situación. El dolor en mi voz debió ser evidente, porque no me cuestionó. Simplemente escuchó, con la paciencia de un viejo amigo que comprende las heridas del alma. Le pedí ayuda. Como contador, podría crear la documentación necesaria para dar credibilidad a mi historia. Declaraciones falsas, cartas de un corredor de bolsa inexistente. Dudó un momento, no por miedo, sino por preocupación por mí. ¿Estás seguro, amigo? Esto podría destruirlo todo, dijo. A veces hay que destruir algo para ver de qué está hecho realmente. Respondí. Esa tarde, tomé la decisión. Prendería fuego a mi propio granero para ver qué, o quién, vendría. Ayudarme a apagar las llamas. El plan era simple en su ejecución pero emocionalmente complejo. Tendría que interpretar el papel del hombre derrotado, el viejo insensato que lo perdió todo por codicia o ingenuidad. Tendría que soportar miradas de lástima, desprecio y decepción. Pero era una carga que estaba dispuesto a soportar para obtener la única respuesta que importaba. La normalidad de la casa, el sonido del televisor en la sala, el olor de la comida que empezaba a cocinarse. Todo parecía una farsa. Recorrí las habitaciones como un fantasma, observando los objetos que había ayudado a elegir, los retratos en la pared de una familia aparentemente feliz. Cada detalle era un recordatorio de una vida que, tal vez, nunca existió como yo creía. La realidad estaba a punto de ser puesta a prueba por el ácido de la adversidad. Me preparé para la reunión familiar que había convocado para el día siguiente. La excusa era un asunto financiero importante que necesitaba discutir con todos. Elena parecía emocionada, probablemente imaginando que finalmente había cedido a la idea de vender la casa.
No sabía que la propiedad en juego no eran ladrillos y cemento, sino su propio corazón, su propia personalidad, y yo estaba a punto de descubrir su verdadero valor de mercado. Pasé la mano por la oscura madera de mi viejo avión. Parecía transmitirme la fuerza de mi padre, la resiliencia de generaciones de hombres que sabían que la verdadera dignidad no reside en lo que uno tiene, sino en quién uno es. Sentí una extraña calma, la calma de quien ya lo ha perdido todo y, por lo tanto, no le queda nada que temer. La tormenta estaba a punto de estallar, y yo estaba listo para adentrarme en ella. Al día siguiente, reuní a Elena y a nuestros 2 hijos en la sala. El ambiente estaba cargado de una expectación casi alegre por su parte. Me senté en mi sillón de siempre, el mismo en el que los mecía para que se durmieran cuando eran niños, y comencé mi actuación. Mi voz sonaba deliberadamente temblorosa, mi mirada baja y derrotada. Les conté la historia que había ensayado con Javier, una inversión de alto riesgo, la promesa de ganancias rápidas, la pérdida total de todos nuestros ahorros. La reacción inicial fue de asombro. Silencio. Los ojos de mis hijos buscaron a su madre, esperando una reacción, una guía. Elena estaba pálida, movía los labios, pero no emitía ningún sonido. Me miró con una incredulidad que rápidamente se transformó en algo más, una emoción más, oscura y gélida. Pude ver el cálculo que se desarrollaba tras sus ojos, la reevaluación de su vida, de su futuro, de mí. ¿Cómo pudiste?, susurró finalmente, y la pregunta no contenía preocupación, solo acusación. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, Arturo? Todo nuestro dinero, el trabajo de nuestra vida, perdido. Su voz empezó a cobrar fuerza, la incredulidad dando paso a una furia fría. Mis hijos permanecieron en silencio, paralizados, viendo cómo la mujer que siempre los había protegido comenzaba a desmoronarse, o mejor dicho, a rebelarse. Negué con la cabeza, manteniendo mi papel de hombre destrozado. Lo siento mucho, Elena. Creí que hacía lo mejor para nosotros, asegurar un futuro más cómodo. Cada palabra que pronunciaba era una mentira que servía de pretexto para una verdad mayor. Y su reacción a esa mentira empezaba a pintar un retrato muy claro y doloroso de en quién se había convertido. El desprecio en sus ojos era más elocuente que cualquier grito. Se quedó de pie, paseándose por la habitación que yo había construido. Cómoda. Nos dejaste sin nada. Somos viejos, Arturo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vivir de la caridad de nuestros hijos? ¿Es este el futuro brillante que planeaste? El veneno en su voz era palpable. No había un nosotros en su preocupación. No era, ¿qué haremos juntos?, sino, ¿qué me has hecho? Y entonces miró a su alrededor, los muebles, las paredes, toda la casa, y su mirada no era de nostalgia, sino de un tasador calculando qué se podría rescatar de un barco que se hunde. Al menos aún tenemos la casa. Tendremos que venderla, claro, inmediatamente. No nos queda otra. La frase fue pronunciada con una firmeza escalofriante, sin siquiera consultarme. En ese momento, ya me había eliminado de la ecuación. Ya no era su compañero, sino un problema que gestionar. El primer acto de mi pequeño teatro había terminado, y el escenario para el segundo estaba listo. Su reacción fue aún más rápida y cruel de lo que podría haber imaginado en mis peores pesadillas. Había simulado la pérdida de nuestro dinero, pero la verdad es que, en ese instante, al ver caer la máscara de esposa amorosa y revelar la fría cara del egoísmo, supe que la verdadera pérdida era mucho, mucho mayor. A partir de ese día, la casa se transformó. Dejó de ser un hogar para convertirse en escenario de un asedio psicológico. Elena empezó a tratarme no como un marido que había cometido un error, sino como una carga, un incompetente que necesitaba ser controlado por su propio bien. El pesado silencio de antes dio paso a suspiros de impaciencia, críticas constantes y un desprecio que impregnaba cada gesto y cada palabra. Las pequeñas humillaciones se volvieron rutinarias. Empezó a controlar cada centavo de mi jubilación, dándome una pequeña cantidad para mis gastos, como si fuera un niño. Cuestionaba cada compra, por pequeña que fuera, siempre con la excusa de que necesitamos ahorrar cada peso ahora, gracias a ti.
La comida se volvió más sencilla, y se aseguró de anunciar que estábamos recortando gastos por mi culpa. Lo peor, sin embargo, fue cómo empezó a hablar de mí con los demás. Con sus hijos, se refería a mí en pasado, como el hombre que fue tu padre. Con sus amigos, adoptaba un tono mártir, como la esposa sufrida atrapada con un viejo inútil que había destruido su futuro. Escuchaba estos comentarios, fingiendo no oír, y cada uno era un clavo más clavado en el ataúd de nuestra relación. Esta primera etapa de mi plan reveló una cruda verdad. Elena no lloraba el dinero perdido, lloraba su estatus, su seguridad, la vida cómoda que creía merecer y que yo, en su opinión, le había robado. El amor, si aún existía, estaba tan enterrado bajo capas de miedo y resentimiento que era irreconocible. La primera parte de la prueba había terminado con un resultado devastador, abriendo camino a un conflicto que sabía que se intensificaría aún más. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las armas eran suspiros desdeñosos y miradas acusadoras. Elena, mi esposa, asumió el rol de general de un ejército unipersonal, librando una guerra contra el enemigo que ella misma creó, mi supuesta incompetencia. Empezó a dirigir la casa no como un hogar, sino como una empresa en crisis, y yo era el activo tóxico que necesitaba liquidación. El ambiente, antes simplemente pesado, ahora era sofocante, cargado con la electricidad estática del resentimiento. Cada día era un ejercicio de resistencia pasiva, de soportar las pequeñas y constantes erosiones de mi dignidad, mientras veía a la mujer que amaba transformarse en una extraña. El control financiero fue el primer frente de ataque. La pensión, que siempre había estado depositada en nuestra cuenta conjunta, ahora la administraba exclusivamente ella. Es solo por seguridad, Arturo, para asegurarnos de no cometer más errores, decía, con una dulzura artificial que no ocultaba la sospecha subyacente. ¿La seguridad de quién?, me preguntaba. La suya, por supuesto. Empecé a recibir una pequeña asignación semanal, apenas suficiente para un café con mi amigo Javier. Tuve que empezar a justificar cada peso, como un adolescente mendigando dinero a sus padres. Una humillación que pesaba más que la propia falta de recursos. Poco después empezaron las ventas. Empezaron con cosas pequeñas. Un juego de porcelana que recibimos para nuestra boda, que ella vendió a una vecina, alegando que solo estaba acumulando polvo. Luego, una radio antigua de 1900, madera que me regaló mi padre, que ella anunció en una página web de segunda mano sin consultarme. Cuando le pregunté, su respuesta fue inmediata y contundente. Necesitamos el dinero, Arturo. ¿O prefieres que no comamos nada? Los objetos son solo objetos. No pagan las facturas que tu estupidez ha creado. Transformó mi herencia, nuestros recuerdos, en simples objetos de una venta de garaje. Nuestros hijos, que al principio parecían conmocionados y neutrales, poco a poco empezaron a repetir la historia de su madre. Mi hijo, el ingeniero, me llamó para hablar sobre la gestión de crisis y la necesidad de mitigar los daños. Usó términos empresariales para describir la caída de su padre, como si nuestra vida fuera un proyecto fallido. Mi hija, a su vez, me sugirió que fuera más comprensiva con su madre, que se encontraba bajo un estrés terrible. Ya no me veían como el padre que les había enseñado a montar en bicicleta, sino como un problema complejo que requería una solución pragmática y preferiblemente rápida. Me refugié en el taller. Era el único territorio de la casa que aún sentía como mío, un consulado de dignidad en tierra extranjera. Allí, el olor a madera y la familiar sensación de las herramientas me recordaban quién era. Mientras mis manos trabajaban en un pequeño proyecto, un juguete para mi nieto, mi mente viajó al pasado. Recordé cuando construí la primera mesa de comedor para esta casa. Elena estaba embarazada de nuestro primer hijo. Se sentó en un taburete en un rincón del taller, observándome trabajar con un destello de admiración en los ojos. «Puedes hacer cualquier cosa con esas manos, Arturo», decía. En aquel entonces, nuestros sueños eran de la misma madera con la que yo trabajaba, sencillos, sólidos y llenos de promesas. Hablábamos de envejecer juntos en esta casa,
de ver a nuestros nietos corretear por el jardín. El dinero era una preocupación, por supuesto, pero nunca fue el centro de nuestro universo. La riqueza residía en la solidez de lo que construíamos juntos, día a día. ¿Dónde se extravió esa mujer? ¿Cuándo dejó de ver al artesano y solo vio al proveedor? La disonancia entre el recuerdo y la realidad era una tortura, un eco de un amor que podría haber imaginado. Una tarde, Elena entró en el taller, algo que no había hecho en años. No miró lo que estaba construyendo. Sus ojos recorrieron las estanterías de herramientas, las pilas de madera, con una mirada calculadora. ¿Sabes, Arturo? Todo esto vale mucho. Dinero, dijo, con la voz despreocupada de quien habla del tiempo. Las herramientas, la madera, quizá deberíamos pensar en venderlas. De todas formas, ya no usas la mayoría de estas cosas. La sugerencia era tan absurda, tan violenta en su esencia, que por un momento me quedé sin aliento. Estaba sugiriendo que vendiera mi alma, pieza por pieza. No, respondí con una firmeza que la sorprendió. El taller no está en venta. Mis herramientas no están en venta. Era la primera vez en semanas que la desafiaba directamente. Su rostro se ensombreció. La máscara de falsa preocupación se desvaneció, revelando pura irritación. No seas terca. Esto ya no es un pasatiempo. Es un lujo que no podemos permitirnos. Tienes que afrontar la realidad. Ahora somos pobres y es culpa tuya. El grito resonó por el pequeño espacio, haciendo vibrar ligeramente las herramientas colgadas en la pared, como si percibieran la profanación de ese lugar sagrado. El conflicto se intensificó. La presión de mis hijos aumentó. Me llamaban con más frecuencia, con una mezcla de lástima e impaciencia en sus voces. Papá, por favor, escucha a mamá. Solo intenta ayudarnos a salir de este atolladero. No es momento para orgullo. No entendían que lo que pedía no era orgullo, sino identidad. El taller y mis herramientas no eran un pasatiempo, eran una extensión de mi identidad. Separarme de ellas sería una forma de autodesprecio, una admisión de que el carpintero Arturo había muerto y solo quedaba el viejo. Fracaso. Recordé un consejo que me dio mi difunto padre cuando era joven y apenas empezaba en el oficio. Arturo, me había dicho mientras me enseñaba a afilar la cuchilla de un cepillo, un hombre puede perder su dinero, su casa, incluso a sus amigos, pero hay dos cosas que nunca puede permitirse perder, su amor propio y la destreza de sus manos. Con eso, puede reconstruir el mundo. Sus palabras resonaron en mi mente, dándome la fuerza para resistir la oleada de presión que amenazaba con ahogarme. Elena empezó a justificar sus actos con una lógica retorcida, presentándose como la víctima heroica. Lo estoy sacrificando todo, Arturo, vendiendo mis joyas, eliminando todos mis lujos, mientras tú te aferras a este montón de leña vieja, decía durante la cena, asegurándose de que sus palabras fueran lo suficientemente altas para que yo las oyera con claridad. Se convencía de que su crueldad era en realidad una forma de pragmatismo necesario, y de que mi resistencia era simplemente el egoísmo de un viejo testarudo. Este autoengaño la hacía aún más peligrosa, pues actuaba con la convicción de alguien con la razón moral de su parte. La dramática ironía de la situación era casi insoportable. Yo, que tenía todos nuestros ahorros sanos y salvos, era tratada como una pobre, y ella, que se desesperaba por una pobreza imaginaria, revelaba la verdadera miseria de su alma. Observaba cada movimiento, cada palabra manipuladora, como un espectador en primera fila en una obra trágica. El dolor era inmenso, pero la claridad que me trajo fue aún mayor. Estaba descubriendo la verdad desnuda, sin los barnices, ni los acabados de casi 50 años de convivencia. Si amas a Jesús y crees en el poder de la verdad y la dignidad, te pido que te suscribas a nuestro canal. Así, no te perderás las próximas revelaciones de este camino, y nos ayudarás a llevar mensajes de fe y resiliencia a más personas que quizás estén enfrentando sus propias batallas silenciosas. Tu suscripción es un acto de apoyo que fortalece a nuestra comunidad. La tensión en la casa se volvió tan densa que podía sentirla físicamente, como una humedad que se filtraba hasta los huesos.
Elena dejó de hablarme directamente la mayor parte del tiempo. Dejaba mensajes, hablaba a través de sus hijos o simplemente actuaba, moviendo muebles, empacando cosas, convirtiendo nuestro hogar en un almacén de recuerdos esperando ser despachados. Me sentía prisionera en mi propia casa, vigilada constantemente, cada acción mía, interpretada como un signo de senilidad o rebeldía. Javier, mi compadre, intentó visitarme, pero Elena lo detuvo en la puerta con una excusa educada. Arturo no se encuentra bien, Javier. No recibe visitas. Es mejor dejarlo descansar. Más tarde, me confrontó. No quiero más a este hombre aquí. Solo te mete ideas tontas en la cabeza. Necesitas gente que te ayude a ser realista, no que alimente tus fantasías. Me estaba aislando, cortando mi última conexión con el mundo exterior, con la única persona que sabía la verdad y podía apoyarme. Su plan se estaba volviendo claro. No se trataba solo de vender la casa para sobrevivir. Se trataba de tomar el control total. Quería declararme incompetente, quizás no legalmente, sino en la práctica. Quería convertirme en una niña bajo su cuidado, despojada de mi autonomía, de mi capacidad de decisión, de mi propia voz. La pérdida del dinero fue solo el catalizador que desató un deseo de poder que quizás siempre había estado latente en ella. Y esto, crisis no la transformó, simplemente la reveló. En mis noches de insomnio, me levantaba e iba al taller. En el silencio de la madrugada, recogía mi viejo cepillo, la reliquia de mi padre. Pasaba los dedos por la madera lisa y desgastada, sintiendo la conexión con él, con el legado de mi oficio. El cepillo no es para cortar, sino para alisar, para eliminar imperfecciones y revelar la verdadera belleza de la madera bajo la superficie áspera. Y eso era lo que hacía, suavizar las apariencias de mi vida para revelar la verdad, por imperfecta y dolorosa que fuera. La escalada alcanzó un nuevo nivel cuando un día llegué a casa y encontré a un hombre desconocido en el patio trasero, midiendo el terreno del taller. Elena estaba de pie junto a él, señalándolo y sonriendo. Era un agente inmobiliario. ¿Qué pasa aquí?, pregunté con una voz más firme de lo esperado. Elena se giró. Su sonrisa se desvaneció. Solo estoy haciendo una tasación, Arturo. Necesitamos saber el valor de todo para planificar nuestro futuro. El descaro de su acción, a mis espaldas, fue la gota que colmó el vaso. Este es mi futuro, dije, señalando el taller. Y no está en venta. La agente inmobiliaria, percibiendo la tensión, retrocedió incómoda. Elena me tiró del brazo con un siseo furioso. Deja de hacer un escándalo. Nos estás avergonzando. Esta casa también está a mi nombre, y haré lo que sea necesario para salvarnos, incluso de ti. La amenaza era clara. Estaba dispuesta a pasarme por encima, a usar cualquier medio para conseguir lo que quería. Fue entonces cuando jugó su última carta. Una noche, durante una cena tranquila y tensa, anunció con una calma inquietante: he convocado una reunión familiar para el sábado. Nuestros hijos vienen, y he llamado a mi abogado para que nos oriente. Necesitamos formalizar las cosas, poner la casa a la venta como es debido, y transferir el control de los bienes a mí y a los niños. Es para protegerte de ti mismo, Arturo, para que no puedas hacernos más daño. Había llegado el momento de máxima vulnerabilidad. El jaque mate. Ya no sugería ni presionaba, actuaba. Estaba poniendo a la ley, a la familia, todo en mi contra. A sus ojos y a los de nuestros hijos, me sentía acorralado. Un viejo testarudo y senil al que dejarían de lado con delicadeza por su propio bien, mientras desmantelaban mi vida, tabla a tabla. La indignación moral me quemaba el pecho como un carbón encendido. Ella creía que estaba destrozado, pero no sabía que la presión solo fortalecía mi propósito. Pasé los siguientes días en un estado de calma exterior y agitación interior. Observé a Elena prepararse para la reunión. Limpió la casa meticulosamente, como si estuviera recibiendo invitados de honor para mi ejecución. Habló por teléfono con su abogado y sus hijos, en susurros conspirativos, afinando los detalles del golpe final. Yo permanecí en silencio, haciéndole creer que estaba resignado, derrotado. Permití que subestimara al viejo carpintero, un error que le costaría caro.
En el silencio de mi oficina yo también hacía mis propios preparativos. Llamé a Javier. Compadre, ha llegado la hora. Necesito los extractos bancarios, los auténticos. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, firme y leal. Los tendrás mañana por la mañana. Demuéstrales quién eres, Arturo. Colgué el teléfono y sentí una oleada de determinación. La obra estaba llegando a su clímax, y el protagonista estaba a punto de salirse del guión. Elena creía que el valor de un hombre residía en su cuenta bancaria. Me enseñó, de la forma más cruel posible, que estaba equivocada. Mi verdadero valor no residía en las cifras de un extracto, sino en la fortaleza de mi carácter, la honestidad de mis manos y la dignidad con la que capeé el temporal. Y estaba a punto de enseñarles a ella y a nuestros hijos una lección inolvidable sobre el verdadero significado de la riqueza y la pobreza. El segundo acto de esta tragedia estaba llegando a su fin. Me encontraba en mi punto más bajo, aparentemente despojado de poder, apoyo y futuro. Mi propia familia se había convertido en mi torturador, y el hogar que había construido, en mi prisión. La indignación del espectador, que imagino que sientes ahora, fue el fuego que me calentó por dentro. Creyeron que estaban a punto de presenciar la rendición de un anciano, pero lo que estaban a punto de presenciar era la resurrección de un hombre. El día antes de la reunión, el ambiente en casa era casi irrespirable. Elena apenas me miró, moviéndose con la seguridad de quien ya ha ganado una batalla. Preparó una cafetera y dispuso galletas en una bandeja, todo listo para la llegada del abogado y nuestros hijos. Fue un espectáculo surrealista. La banalidad de los preparativos contrastaba con la brutalidad de lo planeado. La observé y por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor ni rabia. Sentí una especie de lástima. Lástima por su ceguera, por haber cambiado un verdadero tesoro por un espejismo de seguridad. Fui a mi taller una última vez antes de la batalla. Acaricié la madera de mi banco de trabajo, el frío metal de mis herramientas. Este lugar, este oficio, me salvaron. Me recordaron que incluso cuando el mundo exterior intenta definirte por tus pérdidas, tu valor intrínseco, tu capacidad de crear, construir, ser, permanece intacta. Tomé el viejo avión de mi padre y lo llevé conmigo. Sería mi único aliado a la mañana siguiente. Esa noche, apenas dormí, no por ansiedad, miedo, sino por una extraña sensación de paz. El fin de un largo y doloroso engaño estaba cerca. La verdad, como la veta de la madera, estaba a punto de revelarse, y por tortuosa o imperfecta que fuera, sería la verdad. Y en la verdad, por dura que fuera, siempre hay una belleza liberadora. Estaba listo. El carpintero estaba listo para demostrar que los cimientos que había construido eran mucho más fuertes de lo que ninguno de ellos hubiera imaginado. El sábado, amaneció gris y húmedo, reflejo perfecto del ambiente en casa. Elena lució uno de sus mejores atuendos, como si la ocasión requiriera solemnidad. Yo, por mi parte, vestía mi ropa de trabajo habitual, pantalones vaqueros y camisa de algodón. Iría a esa reunión no como el patriarca derrotado que esperaban, sino como el hombre que siempre había sido, Arturo, el maestro carpintero, un hombre definido no por lo que poseía, sino por lo que podía construir, y si era necesario, defender hasta el final. Mis hijos llegaron puntualmente, a las 10 de la mañana. Evitaron mi mirada, me saludaron con una formalidad incómoda y fueron a besar a su madre, quien los recibió con un aire de tragedia ensayada. Se sentaron en el sofá que yo mismo había tapizado, con un aspecto extraño en un entorno que debería haber sido el epicentro de sus recuerdos más preciados. El abogado, un hombre de mediana edad de mirada impersonal, llegó poco después, con su maletín de cuero bajo el brazo, que contenía los documentos que sellarían mi destino. Elena sirvió el café. Sus manos temblaban levemente, la única grieta en su fachada de control. El abogado empezó a hablar con monotonía sobre la importancia de la planificación patrimonial en tiempos de crisis y de proteger los intereses familiares. Habló como si yo no estuviera presente, como si fuera tema de discusión, un problema por resolver. Cada palabra era un insulto velado,
Otra capa de humillación. Guardé silencio, dejándolos construir su escenario. El abogado finalmente sacó los documentos de la carpeta y los colocó sobre la mesa de centro de madera maciza que había construido hacía 30 años. Señor Arturo, dijo, dirigiéndose a mí por primera vez, estos son documentos estándar, un poder notarial que otorga a su esposa e hijos la facultad de administrar sus bienes, incluida la venta de la propiedad. Es para simplificar las cosas, por su propio bien. Solo firme aquí. Me entregó un bolígrafo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, las de Elena, ansiosas y duras, las de mis hijos, una mezcla de culpa y anticipación, las del abogado, profesional e indiferente. Era la culminación de su plan, el momento en que el viejo carpintero finalmente entregaría sus últimas herramientas, su último atisbo de dignidad. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pared, un reloj que yo mismo había reparado incontables veces. Sentí el peso de esas miradas sobre mí, la presión para ceder, para aceptar el papel que habían escrito para mí. Me veían débil, acabado, una reliquia del pasado. En sus mentes, la historia ya había terminado, y esto era solo la firma del epílogo. Pero yo tenía mi propio guión, y el segundo acto, con su largo y doloroso ascenso, finalmente había llegado a su fin. Era hora de que se levantara el telón para el tercer y último acto, y nadie en esa sala estaba preparado para lo que vendría después. El bolígrafo que me ofreció el abogado pesaba 1 tonelada en su mano extendida. Un silencio denso, cargado de expectación, llenó la habitación. Elena me observaba con intensidad depredadora, con los ojos fijos en los míos, esperando el momento de mi rendición final. Mis hijos se inclinaron hacia adelante, cómplices entusiastas del golpe que pondría fin a la era de su padre como hombre independiente. Podía sentir la presión colectiva, su fuerza de voluntad impulsándome hacia la firma, hacia el acto simbólico de autoborramiento. Creían que la historia había llegado a su inevitable fin, con el viejo necio, en su lugar, protegido de su propia senilidad. Pero no tomé el bolígrafo. En cambio, lentamente, con un control que pareció sorprenderlos, bajé la mirada hacia la mesa de centro, la mesa que había construido con mis propias manos, de roble macizo, cuyas uniones perfectas eran un testimonio silencioso de una habilidad que habían olvidado, o, peor aún, nunca habían apreciado. Mis manos, que ahora consideraban temblorosas e inútiles, descansaban sobre la madera maciza. Respiré hondo, no por valor, pues ya lo tenía, sino para saborear el momento en que el cordero se revelaría como el pastor de su propio destino. No, dije. La palabra fue pronunciada en voz baja, casi un susurro, pero cortó el silencio de la habitación como una sierra afilada. El abogado parpadeó, confundido. Mis hijos intercambiaron miradas de desconcierto. El rostro de Elena se contorsionó en una máscara de impaciencia y furia. ¿Qué quieres decir con no, Arturo? Siseó. No hay nada que discutir. Firma el papel. La ignoré. Mi atención estaba en cada uno de ellos, uno por uno. Me dirigí primero a mis hijos. Pagué su educación con el polvo de este taller. Construí las habitaciones donde soñaron sus primeros sueños. Y ahora están sentados en mi casa diciéndome cómo debo vivir mis últimos días. Entonces me dirigí al abogado. Señor, agradezco su preocupación por mi bienestar, pero le han informado mal sobre mi situación financiera. Con calma, tomé una carpeta manila que había dejado junto a mi silla. La abrí y saqué 3 hojas. No eran los documentos legales que esperaban, sino los extractos bancarios actualizados que mi compadre Javier había preparado. Puse uno delante de mi hijo, otro delante de mi hija, y el último directamente delante de Elena. No he perdido nada. De hecho, nuestros ahorros nunca han estado tan seguros. La única inversión de alto riesgo que he hecho últimamente ha sido esta. El silencio que siguió fue de una naturaleza completamente distinta. Ya no era el silencio de la anticipación, sino de la conmoción absoluta. Vi cómo los ojos de mis hijos escudriñaban las cifras, con las pupilas dilatadas por la incredulidad. Vi cómo el rostro de Elena palidecía mientras miraba el papel.
mientras su mente luchaba por procesar la información que desmantelaba toda su realidad, toda su historia de víctima. El abogado tomó una de las declaraciones, se ajustó las gafas, y su fachada profesional se desmoronó, reemplazada por pura confusión. La trampa se había activado, pero no de la forma que esperaban. Elena fue la primera en recuperar la voz, una voz débil y ahogada. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Nos mentiste? Su pregunta no transmitía alivio, solo la indignación de alguien que había sido engañado en su propio juego. No le hacía feliz que no estuviéramos pasando apuros. Estaba furiosa por haber perdido el control, por haberla tomado en ridículo. Y fue en ese momento, mirándola a los ojos, que todo el dolor que había sentido estas últimas semanas se convirtió en una certeza fría e inmutable. Se había acabado. Me levanté y recogí el viejo cepillo de mano que había dejado en un aparador. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el familiar peso de la madera y el acero. Lo coloqué con cuidado sobre la mesa, encima de los documentos inútiles del abogado. Era el único mueble en el centro de la habitación ahora, el único objeto de verdadero poder. Todas las miradas se posaron en él, y luego en mí. El carpintero por fin estaba listo para dar su última lección, y la sala era su taller. Fingí perder todo mi dinero para ver si aún me quedaba algo de valor en esta casa. Comencé, con la voz ahora clara y firme, resonando con la autoridad de un hombre que no tiene nada que perder y todo por recuperar. Descubrí que el único valor aquí estaba en los muebles, el terreno, las cosas que se pueden vender y convertir en números. Quería saber si el amor, el respeto y la lealtad de 45 años sobrevivirían a la pérdida de mi riqueza. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la habitación. Descubrí que no. Descubrí que lo que realmente perdí, hace mucho tiempo, fuiste tú, Elena. La miré directamente a los ojos, que ahora brillaban con lágrimas no de tristeza, sino de humillación. Esta casa, deslicé la mano sobre la mesa de roble, el gesto de un creador con su creación, y todo lo que hay en ella, lo construí con estas manos. Cada clavo, cada viga, cada puerta. No necesito firmar un papel para saber quién soy. Mi mirada se desvió entonces hacia el vacío de sus ojos. Pero tú, sin todo esto, hice un gesto amplio, abarcando la casa, la seguridad, el estatus que tanto apreciaba, sin el dinero que te da un puesto, sin la casa que te da un nombre en el barrio. ¿Quién eres, Elena? La pregunta flotaba en el aire, devastadora en su simplicidad. No era una acusación, era un espejo. Y el reflejo que veía, lo sabía, era el de una persona privada de todo lo que realmente importa. Nadie dijo una palabra. Mis hijos miraban al suelo, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Por primera vez, se sentían niños otra vez, atrapados en una grave ofensa, sin la protección de sus vidas adultas. El abogado, al darse cuenta de que su papel allí había terminado de forma espectacular, empezó a recoger sus papeles en silencio, ansioso por escapar de ese campo minado emocional. Elena simplemente me miraba, con la boca entreabierta, su rostro como un lienzo en blanco donde la conmoción, la ira, y quizás un atisbo de autorrealización luchaban por dominar. Se levanta la sesión, dije con la calma de quien recupera el control de su hogar. Pueden irse. Mis hijos se levantaron como autómatas, sin mirarnos ni a mí ni a su madre. Murmuraron excusas incomprensibles y salieron a toda prisa, huyendo de la verdad que les había revelado. El abogado los siguió, asintiendo brevemente en mi dirección, un gesto casi de respeto, y entonces quedamos solos Elena y yo, solos en la habitación que habíamos construido juntos, y que ahora era el mausoleo de nuestro matrimonio. No se movió. Permaneció sentada, mirando el extracto bancario sobre la mesa como si fuera una serpiente. El silencio era más pesado que cualquier grito. No había nada más que decir. La verdad, una vez revelada, no se puede deshacer. La estructura de nuestra relación, que descubrí que estaba podrida por dentro, se había derrumbado por completo. Lo que quedaba eran solo escombros, y la tarea de decidir qué hacer con ellos. No sentí ningún triunfo, solo un profundo cansancio y tristeza por la pérdida de lo que creía tener.
En los días siguientes, un nuevo silencio se apoderó de la casa. No era el pesado silencio del resentimiento, sino el silencio vacío de dos personas que ya no tenían nada que decirse. No la había echado. Esta casa era tan suya como mía, al menos en teoría, pero había establecido nuevas reglas, no con palabras, sino con hechos. Recuperé el control total de nuestras finanzas. La cuenta conjunta se dividió. Cada uno sería responsable de sí mismo a partir de ese momento. La sociedad se había disuelto. Elena se encerró en sí misma. La mujer arrogante y controladora dio paso a una figura fantasmal que se movía por la casa como una sombra. Se pasaba el día viendo la televisión, pero ahora dudaba que realmente captara lo que veía en la pantalla. Parecía perdida, despojada no solo de su plan, sino también de su propósito. Su identidad, tan ligada al estatus y la seguridad material, había sufrido un golpe del que quizá nunca se recuperara. Nos convertimos en dos desconocidas educadas, compartiendo techo y 45 años de recuerdos que ahora parecían pertenecer a otras personas. Mis hijos intentaron acercarse, llamaron, suplicaron perdón. Dijeron que la preocupación de su madre los había manipulado, que solo querían lo mejor para mí. Los escuché, acepté sus disculpas, pues el perdón es una herramienta para liberarse del peso del resentimiento. Pero les dejé claro que la confianza es como un trozo de madera delgado y delicado. Una vez roto, puedes intentar recomponerlo, pero la cicatriz de la grieta siempre estará ahí. Nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Tendrían que vivir con la imagen del padre que estaban dispuestos a sacrificar en el altar del pragmatismo. ¿Y yo? Regresé a mi taller, pero esta vez no era un refugio, era un reino. Redescubrí la alegría pura de mi oficio, no como fuente de ingresos ni como medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. El sonido del avión deslizándose sobre la madera, el olor a serrín fresco, la satisfacción de crear algo hermoso y funcional con mis propias manos. Encontré una paz en este trabajo que ningún dinero podría comprar. Empecé a hacer pequeños muebles para los vecinos, juguetes para niños de la calle, no por necesidad, sino por placer. La dignidad no es algo que otros te dan, es algo que te niegas a dejar que te quiten. Esta fue la mayor lección de mi terrible experiencia. Podría haberlo perdido todo, pero al negarme a perder mi autoestima, terminé ganando todo lo que importaba. Mi autoestima, mi identidad, mi paz mental. La casa seguía igual, los muebles en el mismo lugar, pero todo había cambiado. Había recuperado mi espacio, no solo mi espacio físico, sino el espacio para ser quien soy, sin disculpas y sin necesidad de aprobación externa. La relación con Elena se había vuelto fría pero respetuosa. Había una distancia insalvable entre nosotros, la distancia creada por una verdad revelada. Quizás con el tiempo ella comprendería la lección, quizás no. Esta ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era conmigo mismo, con el hombre que mi padre me enseñó a ser, un hombre cuyo valor no reside en su dinero, sino en su carácter. A veces, por la noche, la veía desde la ventana del taller, sentada en la sala, con la luz del televisor parpadeando en su rostro inexpresivo. Ya no sentía rabia, solo una melancolía distante. Estaba atrapada en una casa, llena de comodidades materiales, pero vivía en una pobreza de espíritu que ningún dinero podía curar. Tuvo la oportunidad de elegir a un hombre por encima de la propiedad, y se equivocó. Y esa fue una sentencia inapelable. La resolución de mi historia no es la de la reconciliación, la de un final feliz donde todos aprenden la lección y la familia se abraza. La vida real rara vez funciona así. La resolución fue la recuperación de mi alma, fue la reafirmación de que un hombre se define por sus acciones, por su integridad, y no por las opiniones de quienes solo ven el mundo a través de números. La puerta de mi taller siempre está abierta ahora, y la luz permanece encendida hasta tarde. El sonido de mis herramientas trabajando la madera se ha convertido en la nueva banda sonora de la casa. Es un sonido de creación, de resiliencia, de vida. Es la prueba de que, incluso de las ruinas de un error, es posible construir algo nuevo, algo sólido, algo auténtico. La madera no miente.
revela beta, sus defectos, su fuerza, y al final, aprendí a hacer lo mismo. Para el mundo, solo soy Arturo, un viejo carpintero de un barrio obrero, pero para mí, soy un hombre que enfrentó la devaluación y redescubrió su inestimable valor. Un hombre que comprendió que la verdadera riqueza reside en poder verse reflejado en el barniz de una pieza recién terminada y no sentir vergüenza, sino orgullo. Un orgullo silencioso, sólido e inquebrantable como el corazón de un roble. Y así, mi vida continúa. Elena y yo vivimos bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. Ella tiene su televisor y yo mi leña. Quizás algún día decida vivir sola, para encontrar aún más paz en mi propia compañía. O quizás me quede, guardiana silenciosa de la dignidad que esta casa representa. El futuro no está escrito, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que soy yo quien sostiene la pluma. Lo que he aprendido es que el respeto y el amor, cuando están condicionados por el dinero, revelan la pobreza del alma. Esta es la verdad que descubrí, y esta verdad me ha liberado. El amor puede fallar, la familia puede decepcionar, pero el respeto por uno mismo es la última posesión que un hombre puede permitirse perder, y me aferraré a él tan firmemente como a mi viejo avión hasta el día de mi muerte. Mi historia es testimonio de que la identidad nunca está en el banco, sino en las manos y el carácter. Es una lección de valor que no se puede contar, solo vivir. Y yo, Arturo, el carpintero, estoy vivo, no solo sobreviviendo, sino viviendo con un propósito renovado, encontrando la belleza en las pequeñas cosas, en la honestidad de mi trabajo, en la paz de mi taller. Y eso, amigos míos, es una riqueza que ningún ladrón puede robar. La casa aún huele a barniz y madera. Para algunos podría ser el olor de una artesanía antigua, de algo anticuado. Para mí, ahora, es el olor de la victoria silenciosa de un hombre que se negó a ser convertido en un montón de leña vieja, un hombre que demostró que incluso cuando otros intentan aplastarte hasta dejarte sin nada, la verdadera esencia, la fibra misma de tu ser, si se cuida bien, permanece fuerte e inquebrantable. Y si me preguntas si soy feliz, la respuesta es compleja. Perdí la ilusión de una vida familiar perfecta, y esa pérdida duele. Pero encontré algo mucho más duradero, a mí misma. Encontré la paz que nace de vivir en armonía con tus propios valores, de saber quién eres, sin importar las circunstancias. Y esta paz, esta dignidad, recuperada, es una base sólida sobre la que puedo construir el resto de mis días.